¿Cómo andan todos? ¿Bien? Antes que nada agradecerles mucho el apoyo, digamos, el que les haya gustado este nuevo formato, por decirlo de una forma, de videos, donde trato de responderles un poquito. Sí, trato de responderle un poquito algunas inquietudes que ustedes tienen y sobre todo agradecerles, mostrarles agradecimiento por todo lo que ustedes, por el tiempo sobre todo para ver el video y sobre todo para escribir los comentarios. Siempre me causa un poco, digamos, de cosa, por decirlo de alguna forma, el responder preguntas, ya que yo lo que respondo es a través de lo que hemos hecho dentro de nuestro taller. Hay cosas muy, digamos, muy específicas que a veces, debido a la inexperiencia que tenemos nosotros, no hemos abarcado todos los temas o por ahí nos cuesta algunos otros explicarlos. Por eso trato de hablar siempre desde lo que ocurre acá dentro del taller, desde las herramientas que empleamos, de las que usamos normalmente y los que nos funcionan, ¿no? Hay, por ejemplo, talleres mucho mejor provistos y con mucho más antecedentes o más historia o más años de experiencia, que si uno tiene alguna duda con respecto a eso, yo creo que no tendrían que tener ningún problema en responder alguna pregunta en específico, pero bueno, yo trato desde esta parte actualizarme sobre todo con la parte de comentarios de ustedes, y porque debido a que me estoy atrasando bastante con ustedes, entonces me pareció conveniente ir respondiendo y sobre todo agradecerles, que eso es lo importante, porque esto no es algo, digamos, que surgió de la nada, sino que ustedes, a través de las palabras que colocan y a través de las inquietudes o a través de las preguntas que ustedes hacen, es que surgió esto. No es una cosa mía, sino que gracias a ustedes esto se va haciendo un poquito cada vez más completo, un poquito más largo a veces, y bueno, tratamos de siempre cumplir con la meta de llevarles a ustedes algo de lo que sirva, sobre todo en sus talleres, que pueda serles útil, y sobre todo, bueno, responder algunas cuestiones y si no está con una respuesta, digamos, completa, se puede, digamos, llenar de otras formas. Si no te agrada la respuesta, si no la ves muy completa, bueno, eso es lo bueno, porque significa que puedes seguir mejorándola, puedes buscar otras fuentes, ya sea otros torneros o otros fresadores o gente con más experiencia, como les decía, o si no, volver a lo que es el leer y recurrir a la bibliografía, que hay muchísima. Ahora gracias a internet tenés para tirar para arriba. Pero bueno, yendo al grano, más o menos ahí preparé una serie de preguntas. Disculpen sobre todo a los que no han salido quizás en la anterior edición, pero pasa que trato de cortar en algún momento. No es que elijo, sino que hasta cierto día, por ejemplo hasta el viernes, corto ahí. Si entraron antes, mejor; si entraron después, los voy a ir agregando en otras ediciones si esto perdura en el tiempo, ¿no? Bueno, esto es hasta el día viernes de la semana pasada, que tomé del video de la semana número 37, de ahora de septiembre de 2019, retomando algunos trabajos y torneando otros. Bueno, como les decía, siempre muchas gracias por ver por ver, digamos, el video, y me gusta siempre responder y tratar de responder a esas muestras de agradecimiento, y por eso los menciono siempre. Bueno, agradezco mucho a Willy Palomino, Coco, Antonio Gutiérrez Barba, Michael Arniela, del canal TR Precision Machining, Ya Moreto, Leonardo Farías, Marcelo Torre, Ferreira Motos, Arias J27, Marcelo Asunzao, Alejandro Mosquera, Fede Pascualis, Carlos Roberto, Javier Carna, José Manuel Martín Ruiz y Alonso García Pinto. Muchas gracias, muchachos, por estar ahí siempre, por decir que les gusta, o por lo menos contribuir a veces siempre con agregar esas cosas que faltan a veces, que tratamos de cumplir a veces. Y entre los que, digamos, hubo otra tanda de personas también que hicieron algunas consultas, y bueno, eso trato de responderles y no hacerlo muy largo al video. Bueno, por ejemplo, Matías Germán preguntó ¿cómo calcular el peso de trabajo que soporta un torno? Bueno, esa es una pregunta bastante complicada. Bueno, yo voy a hablar desde mi experiencia. Sobre todo, hay que tener en cuenta que los tornos vienen en líneas livianos, semipesados,
y pesados. Por regla general se dice que un torno que es liviano, que más o menos entre 750, estamos diciendo para realizar trabajo, no tornos de mesa, ¿no? El torno liviano es de 750 milímetros entre puntas hasta 1 metro y más o menos son unos 100-150 kilos que uno puede cargar de material arriba del torno. Pero esto es con pinzas. Un torno más o menos entre 1000 milímetros y 2000 milímetros, más o menos 1500 kilogramos. Y después tornos más grandes, de 2000 milímetros entre puntas a más grandes, desde 1500 kilos hasta 3000 kilos. Hay un problema. Estamos hablando de tornos modernos. Tornos antiguos están regidos por lo que es el cojinete o el buje de bronce. Por ejemplo, nosotros tenemos el torno Bowu. El torno Bowu emplea, no tiene rodamientos, tiene bujes o cojinetes de bronce que por medio de una tuerca se van ajustando al husillo a medida que se produce el desgaste. Bueno, en este caso estos tornos son más delicados, no podés cargarle con todo arriba. Hay otra consideración también, el tema del plato que vas a emplear. El plato que vas a emplear, acá por ejemplo tengo, este es el manual que nos vino el torno, nuestro torno, y está por acá, por ejemplo, están los certificados, acá está, del plato. El certificado del plato de 4 mordazas y el certificado del plato de 3 mordazas autocentrantes, 4 individuales. Bueno, en esta parte nos dice, por ejemplo, acá está, el torque que puede ser aplicado en el caso de el plato de 3 mordazas y el plato de 4 mordazas. O sea, qué tan fuerte tenemos que ajustar con la manivela. Por eso la manivela también, otro dato que ya que completamos un poquito, la manivela tiene un largo determinado. Ese largo determinado es para aplicar la fuerza necesaria, ya sea desde un lado, a ver, voy a agarrar la manivela de la fresadora, ¿sí? O tenés la manivela, puedes emplearla así o emplearla ahí para girar. Bueno, las manivelas que vienen de fábrica vienen calculadas para ese tipo de torque. O sea, uno aplicando una fuerza, la fuerza propia del ser humano, no va a superar nunca los valores estipulados dentro del certificado del plato. Entonces uno aplica ese torque, ya sea así o así, pero es el máximo admisible por el plato, ¿sí? Uno al colocar una barra acá y emplear otra palanca, aplicando palanca, uno fuerza al plato, lo que produce que se produzca una mayor fuerza de agarre y deformaciones en el material. Eso también perjudica cuando la pieza es muy pesada, ¿sí? Porque uno cuando tiene una pieza muy pesada y aplica más fuerza se produce un falso agarre, ya que rompe un poquito el material y eso produce problemas al momento de producir el arrastre del material o el giro del material. Bueno, eso por un lado. Tener en cuenta entonces el plato que uno tiene. Por lo general algunos están grabados, por ejemplo el de la fresadora. De la fresadora tenemos los datos de máximas revoluciones e inclusive es el del torque que uno puede aplicar. Eso por un lado. Vamos al otro extremo. Tenemos la contrapunta. Bueno, al variar la contrapunta, o sea, al colocar un cono más grande, por ejemplo de cono 4 a cono 5, la contrapunta, punto giratorio, ya nos varía también la capacidad de carga. Cuanto más grande el cono, nos varía muchísimo la capacidad de carga y aumentamos también la cantidad de material que podemos colocar sobre el torno, independientemente del torno, ¿sí? Esto es agregarle robustez al torno a través de lo que son los accesorios como el plato, dijimos, y la contrapunta. La contrapunta tiene también vienen de distintos tipos. Vienen de alta velocidad para carga liviana y carga pesada. Las de carga pesada por lo general vienen del cono 4 al 5 en adelante. Y bueno, esos tipos de puntos o puntos giratorios también tienen una determinada valor óptimo, digamos, tanto en el giro como en la carga que uno le coloca. ¿Por qué? Porque vamos a volver nuevamente al tema de los tornos modernos. Los puntos giratorios y los tornos modernos tienen algo en común. Los dos están soportados por rodamientos. Por lo tanto, lo que manda en realidad son las cargas máximas admisibles en los rodamientos. Los 3 rodamientos, mejor dicho, del lado del husillo y los 2 rodamientos del lado del punto.
¿sí? Entonces, para tener una idea de los parámetros, digamos, que uno puede cargar sobre el torno y no forzarlo, son las cargas admisibles en los 4 rodamientos, ¿sí? Eso es lo que hay que tener en cuenta también. No es solamente cargar el torno y decir, bueno, cargo 1000 kilos y no pasa nada. No, tenés cargas admisibles en los rodamientos. Por ejemplo, por lo general los tornos modernos en la punta tienen rodamientos de rodillos, oscilantes, cónicos de rodillo, ¿sí? Que eso admiten una buena carga y sobre todo el tema de la alineación también. Y del otro lado tenemos el contrapunto, que son también a veces pueden tener grapodinas o tienen otros tipos de rodamientos que son un poquito más débiles. En el caso de los rodamientos para altas cargas, digamos, tienen rodamientos especiales equipados para soportar ese tipo de carga, ¿sí? Acá tengo un ejemplo para que vean. Este es el catálogo Vertex. Este es por lo general lo que yo empleo a veces para comprar o para tener la certeza. Bueno, en la sección de maquinarias de tornería o accesorios, en la F, E. Bueno, acá tienen los datos, por ejemplo, de lo que son los platos, ¿sí? Todos los datos, cargas máximas admisibles, fuerza de mandíbula, ya sean de los platos comunes o también de los hidráulicos, ¿sí? Y después tenemos por acá lo que son los centros o puntos giratorios, ¿sí? Tenemos acá, por ejemplo, el centro giratorio para trabajos livianos. Tenemos este otro centro giratorio. Tenemos acá para alta velocidad. Y acá tenemos los para cargas superiores, que son, justamente dice acá que son tratados estos rodamientos. Fíjense que traen 1, 2, 3 rodamientos colocados. No sé si se alcanza a ver ahí, ¿sí? Para soportar la carga sobre todo. Y tienen de 2 tipos: cono Morse 3, 4 y 5, mientras que en el 3, el cono Morse 3, solamente tienen del tipo A. El tipo A tiene una restricción en cuanto a la velocidad de giro del punto, o sea, no lo podés forzar mucho. Esto es por un lado. Después tenemos, por ejemplo, los puntos intercambiables. También nos dice el punto máximo de velocidad que uno puede tener, que ronda entre los 2500 y 4000 revoluciones, sin forzar la máxima carga que soporta el rodamiento que tienen este tipo de rodamiento, este tipo de puntos. Porque fíjense, este tipo de puntos que lo hemos usado en algunos casos, que son el punto intercambiable, bueno, tiene también, es el centro giratorio común, el punto giratorio común, el punto de alta velocidad y el punto intercambiable para altas cargas o para piezas pesadas, ¿eh? Bueno, esas son cosas que hay que tener en cuenta, sobre todo cuando uno va agregando cosas o accesorios al torno. No es que todo soporta todo, ni el torno se encarga de soportar toda la estructura del torno, sino que uno, al agregarle cosas o ítems, por ejemplo el punto, un buen plato o un buen plato de 4 morrazas con respecto de uno de 3, son distintas cosas que uno va agregándole, digamos, para no zafarse mucho en que el torno soporte el peso. Otra cosita que, esa la anoté por las dudas para que lo tengan en cuenta y vean, si no lo vemos en otra oportunidad. En la página 470 del libro Larguru, lo voy a buscar porque no me acuerdo. Ahí está. El prontuario de máquinas y herramientas, Larguru, en la página 470. Acá está. Otra cosa que contribuye, digamos, a mantener o a soportar el peso de una pieza grande en el torno es esto. Es el tamaño del centro que nosotros le hacemos a la pieza, ¿sí? Bueno, esto también está regido, o sea, no es que uno coloca, y eso se ve muchas veces, es un error común
que uno ve en otros tipos de piezas, cuando nos traen un eje muy grande o una pieza muy voluminosa y tienen un centro muy chiquito. Bueno, eso está mal. No es que uno hace el centro que a uno le convenga o la mecha que uno tenga. Si es necesario, uno tiene que hacerse la herramienta o tiene que hacer la perforación y luego con una herramienta de interior hacer el ángulo de 60 grados, ¿sí? Pero eso está estipulado y está normalizado y eso sirve o te contribuye a mejorar a que el torno soporte una carga pesada, ¿sí? No es una cuestión, digamos, de improvisar, de uno decir, bueno, tiro arriba del torno la pieza y que se arregle el torno, sino que uno tiene que, digamos, evaluar qué es lo que va a hacer sobre el torno y con qué cosas o accesorios va a colocar. También el usar una luneta, una pieza muy pesada, por ejemplo, que supere a veces que la relación, por ejemplo, entre el largo de la pieza y el diámetro sea mayor que, por ejemplo, si la pieza tiene 10 milímetros y el largo es 3 veces, digamos, es mayor la relación. 3:1 es la relación que se usa más o menos, o sea, 3 veces el largo con respecto a 1 vez el diámetro. Si es menor, no hay problema, se puede agarrar la pieza en el plato. Ahora, si la relación entre 3 veces el largo de la pieza con respecto a 1 vez el diámetro es mayor, o sea, si vos tenés una pieza muy larga, ¿sí?, lo que tenés que hacer es emplear la luneta. Entonces la luneta también te contribuye a soportar o a distribuir mejor el peso de la pieza sobre toda la estructura del torno, la base, la bancada, y eso o sea, te ayuda a realizar una pieza de mejor forma. Más o menos la relación que se usa es esa, 3:1. Si vos tenés una pieza que supera en 3 veces el diámetro, ¿sí?, 3 veces la relación, bueno, ya sería bueno, aconsejable usar la luneta. Si vos tenés una pieza que tiene 10 milímetros y tenés 300 milímetros de largo, y bueno, se aconseja usar una luneta. Espero que se haya entendido, si no, bueno, lo aclaramos otra vez, pero bueno, uno ve, digamos, los elementos que uno cuenta en el torno sirven para que justamente los accesorios, como dijimos, tener un buen plato robusto, si uno va a colocar una pieza pesada. Por ejemplo, yo les recomiendo un plato de 4 mandíbulas o de 4 mordazas que uno pueda centrar y apretar desde 4 puntos distintos. La pieza tiene mucho mayor rigidez que un plato de 3. El usar un buen punto, un buen centro, un buen punto giratorio, pero que soporte, que esté adecuadamente dimensionado o con los elementos, los rodamientos adecuados para una alta carga, ¿sí? Un buen centro, un buen perforado, un buen agujero, digamos, un buen centro donde apoye bien la punta del punto giratorio, y una luneta contribuyen a colocar o a soportar el peso y a distribuir mejor el peso sobre el torno, independientemente del torno si está preparado también. El torno está preparado, pero a veces uno al colocar la pieza se olvida de estos detalles. Por el otro lado también, siempre se debe girar si una pieza es muy pesada, muy larga, siempre primero a bajas vueltas. Nunca se puede hacer a altas vueltas porque si uno tiene una mala distribución de pesos también se producen distintas vibraciones y eso también perjudica todos los elementos que encierran digamos, el centrado o digamos, el agarrado del torno, del material en el torno. Bueno, Matías Germán, espero más o menos haber contestado tu pregunta, pero como les dije, hablo desde mi experiencia, no es algo, digamos, que sea muy, digamos, a rajatabla. Aníbal Achondo me hace algunas sugerencias sobre el soldado de eje, o sea, normalizar. El soldado del eje se corresponde a ese eje que habíamos rellenado, habíamos colocado un espigado. Sí, es verdad, nosotros no hacemos relleno, por ejemplo, en ese caso lo hicimos el relleno con la MIG. La MIG es una soldadura un poquito más suave, no tan invasiva que con electrodo. El electrodo a veces tiende a fragilizar la zona. Pero como dije, en ese caso fue una emergencia. Hasta el día de hoy no hemos tenido noticias, así que es un cliente habitual de acá del taller. Les está funcionando, aparte es un eje sometido a gran carga de tracción. Hasta ahora ha funcionado, no es aconsejable, era más para salir del paso y estamos esperando aún que nos traigan el material para así poder hacer el trabajo.
Pero igual, sí, se recomienda un normalizado. Nosotros no lo hicimos en ese caso, sino que soldamos, hicimos un buen espigado, digamos, un buen diámetro que quede centrado el trabajo y luego se fue rellenando en distintos opuestos, en puntos opuestos, ¿sí? Dándole tiempo a que se dilate, se enfríe, contraiga nuevamente y así para no producir tensiones internas. Gracias, Aníbal. Luis, de Papeltec, Sociedad Anónima. Bueno, sí, sugiere emplear base fosfatizante en vez de anticorrosivo. Nosotros aplicamos fosfatizante. El fosfatizante en realidad lo que hace es sacar todo lo que es la grasa que tiene la pieza, la grasitud, ya sea de los dedos o la que viene de fábrica o durante el maquinado siempre ya sea de líquido refrigerante y demás. Bueno, lo que produce es que se produzca una mejor adherencia de la pintura. Nosotros usamos también un líquido fosfatizante, siempre con las debidas precauciones, como por ejemplo los lentes, guantes. Lo hacemos usando un pincel, se hace muy suavemente debido a que el fosfatizante tiene en realidad ácido, una base ácida, entonces lo que hace es limpiar y queda el mordiente o prepara la superficie para que se adhiera mejor la pintura. Nosotros usamos el fosfatizante y luego le aplicamos una buena capa de anticorrosivo. ¿Por qué? Porque el ambiente donde estas máquinas van, que es el ambiente de aserraderos, es un ambiente que tiene mucha mugre, no se le da mucho mantenimiento y por lo general se terminan haciendo pedazos a las máquinas porque le falta el anticorrosivo. Si uno le pone la base sencillamente anticorrosivo, fosfatizante mejor dicho, no es suficiente. Nosotros la dejamos bastante generoso con el anticorrosivo para que genere una capa bien abundante. Esto sobre todo en el caso de la madera, porque la madera se va colocando en los ángulos de las chapas y después va guardando humedad. Y esa humedad es lo que genera el óxido y que se vayan rompiendo las piezas. Entonces le hacemos una buena capa de anticorrosivo que se extienda o que dure bastante más el tema de las chapas en las máquinas, ¿sí? Gracias, Luis. Y sí usamos fosfatizante para limpieza de todas las piezas, sobre todo de las máquinas antes de pintarlo. Tobías Picas, hablar sobre insertos. El tema de los insertos, yo voy a dejar abajo después un vínculo de Sandvik. Yo no me siento capacitado para saber hablar bien sobre el tema de los insertos. Tengo algunas ideas muy básicas. Me parece mejor ir a la fuente. Sandvik tiene un manual muy lindo para introducirse en la elección correcta de los insertos y te da una buena teoría de cómo influye, por ejemplo, a mí lo que me gusta mucho es el radio del inserto, el radio de la punta, con respecto al material y a la velocidad con que uno está haciendo el corte. Yo te aconsejo, voy a preparar algo quizás para la semana que viene con las herramientas que yo empleo, de la manera que yo empleo, y vamos a compararlo un poquito con lo que dice Sandvik. Sí, es factible, digamos, preparar algo para charlar, pero es un tema bastante grande y preferiría que se leyera primero ese manual para entonces tener una idea mucho mejor de lo que uno va digamos, a preguntar. Hablar sobre insertos es muy grande, muy extenso. Puedo hablar desde lo que yo uso dentro de mi taller, que son las geometrías que más comúnmente o más fácil son accesibles para mí. Hay millones de tipos de insertos con una variedad muy grande de geometrías y todo para distintos tipos de trabajo. Y yo me parece que soy medio principiante en eso como para dar una buena idea. Lo preparo algo más o menos con los insertos que empleo generalmente y lo charlamos, ¿sí? Gracias, Tobías, igual. Walter Law, ajusta en rodamientos para borrar imperfecciones de la herramienta. Si vos tenés el ajuste de los rodamientos, siempre se debe pulir, ya sea en el alojamiento o sobre el eje, el alojamiento del diámetro exterior o en el diámetro interior, sobre el eje siempre se pule. No tiene que tener imperfecciones. La herramienta tiene que pasar y si quedan, digamos, pequeños pelitos o arrastradas o arañazos, por decirlo de alguna forma,
por el paso de la herramienta y se produce un mal apoyo de la cubeta del rodamiento, ya sea interior o exterior, y la superficie donde va aplicado. Hay que pulir siempre hay que dejar por lo menos una centésima más en las medidas, ¿sí? O una centésima menos si es la cubeta exterior, y luego pulir para que tenga una buena superficie, para que se produzca un buen apoyo entre la superficie a fijar y la cubeta del rodamiento. Si se producen a veces rayitas, tendrías que variar un poquito los parámetros de avance o cambiar la geometría también del inserto o reafilar la herramienta dándole un radio de punta más amplio. El radio de punta lo que te hace es cortar, digamos, las crestas que quedan del corte por el avance, ¿sí? Te las corta de forma más anticipada, por decirlo de alguna forma. Los va cortando de forma más progresiva, esa es la palabra, entonces te queda más suave la superficie. Eso en las pasadas finales. Pero como te decía, Walter, dejale una medida un poquito más y después pulí. Eso hay que siempre pulir. No se puede dejar así nomás con la terminación final de la herramienta. Primero porque es prácticamente imposible darle al diámetro exacto con la herramienta. Siempre guardate un poquito más para darle el ajuste con el pulido, ¿sí? Y esto lo calzo de alguna forma, la pregunta que me hace Walter, gracias Walter por la pregunta, con la que pregunta Mauro M. Pros y contras de medir el alojamiento con un alesómetro o con un micrómetro de interiores. Bueno, es lo mismo. Todo depende del rodamiento que uno vaya a emplear. Hay rodamientos, por ejemplo, que se necesita una holgura mayor, por ejemplo los que son sometidos a alta velocidad, o un rodamiento que tiene ajuste 0,0 sobre el eje y en la parte de la cubeta exterior tiene un ajuste un poco más suave, quizás media centésima o una centésima inclusive. Tengo preparadas algunas cosas, ahora las miramos. Estos son algunos de los micrómetros para interior que yo empleo. Este es el micrómetro de 5 a 30 milímetros, de 2 puntas de contacto. ¿Sí? Es una herramienta muy exacta, tanto igual que un micrómetro. Es marca Swift o Swift. La verdad que no me sale muy bien la marca. Son suizos, andan muy bien y han pasado ya, capaz que unos 8, 9, 10 años que lo vengo usando y siguen estando con una calidad impresionante. Bueno, este es un micrómetro en milímetros, ¿no? De 5 a 30 milímetros. Y acá tenemos el de 25 a 50 con 2 puntas de contacto. Bueno, ¿qué tiene de bueno este tipo de micrómetro? Bueno, estos tipos de micrómetros, además de que tienen las puntas, ¿sí? Tienen colocada una vidia, son casi iguales que los mitutoyo. Los mitutoyo también tienen unas puntas de contacto. Las puntas de contacto son de vidia, eso es lo que te garantiza, digamos, la duración del medio de contacto para poder realizar la medición. Es que es igual que un micrómetro, ¿sí? Se emplea igual que un micrómetro, se tienen las mismas exactitudes en el orden de la centésima, es muy exacto. Y siempre es aconsejable, digamos, al momento, bueno, esto es lo que vendría a ser la contra de este tipo de instrumento, es que uno tiene que estar seguro cuando uno toca. Es muy fácil colocar este tipo de instrumento de forma un poquito cruzada. Entonces uno tiene que colocar las puntas de contacto y hacerlas girar suavemente, ¿sí? Entonces eso te da una idea de si está bien apoyado o mal apoyado, y sobre todo el emplear el sistema de Cricket para sentir o que ha llegado a la medida de tope. Entonces eso es también, digamos, uno se va haciendo una idea de cómo es la mejor posición para trabajar con este tipo de micrómetro con el uso. No hay otra forma. Uno tiene que, digamos, aprender la técnica de usar este tipo de instrumento, que es meter, ¿sí?, en el alojamiento y
y haciendo este movimiento suavemente a medida que uno va abriendo la abertura, ¿sí? Hasta que realmente toquen las puntas de contacto sobre la superficie interior en este caso. Bueno, estos sí son muy exactos, los empleo mucho. La desventaja, bueno, como les decía, el tema de tocar el diámetro interno, tener la seguridad de que uno empleando el movimiento, ¿sí? Haciéndolo girar un poquito así suavemente para que asegurarse de que las puntas de contacto estén paralelas y no estén un poquito en diagonal o cruzadas. En el caso del de 5 milímetros, bueno, nos limita la profundidad un poquito, digamos, esta profundidad máxima es la que tenemos para poder realizar la comprobación del diámetro, ¿sí? ¿En qué los empleo esto, por ejemplo? Bueno, acá tengo una pieza que ya hemos visto que hemos hecho en algunas oportunidades, que son estos tipos de alojamiento, ¿sí? Los empleo sobre todo para este tipo de alojamiento acá, que es un diámetro 28 milímetros. Acá va un rodamiento, 6001 creo que era el rodamiento que va, que es 28 milímetros por 10 milímetros por 8 milímetros de profundidad. El micrómetro es ideal para este tipo de trabajo, ¿sí? Ya sea el micrómetro de 5 a 30 o el de 25 a 50, ¿sí? Entonces lo que yo les decía era asegurarse, digamos, de que las puntas de contacto ahí va. Uno gira un poquito. Ahí está. Las puntas de contacto se mueven, ¿sí? Sin fuerza, sin forzarlo, ¿eh? Suavecito porque están paralelas. Y ahí está la medida. 28. Al ser rodamientos pequeños esto, uno puede darle casi una medida exacta, ¿sí? Casi una medida exacta, ya que estos rodamientos apenas hacen un movimiento de ida y vuelta, no es mucha la carga que se ven soportadas, así que pueden ser colocados prácticamente medida con medida, pero siempre el ajuste externo es un poquito más suave que el ajuste interno. Bueno, eso es un tema, digamos, personal, como les decía. El ajuste de afuera es un poquito más suave, son milésimas, no alcanza ni una centésima, digamos, de pasado de medida con respecto al diámetro de 28. Debe tener 28,002 o 0,4 milésimas. Es apenas una cosita que se pasa, no llega ni a una centésima de pasado. Así que ese es el ajuste y bueno, los empleo para estos casos. Ahora bien, el alesómetro, voy a poner más o menos los equivalentes. Este es un alesómetro Mitutoyo. Este alesómetro va desde los 6 milímetros hasta los 10 milímetros. Este emplea unas puntas de contacto que son chiquitas. Esta es la número 8, que va hasta de 9 a 9,5 milímetros. Esta es la punta de contacto. Este es el vástago. Y acá está el palpador. Bueno, esto se coloca ahí. Tiene una pequeña tuerquita con una rosca en la punta. Uy, casi. Tenemos la llavecita acá, que no sé por qué no la usaba. Ahí está, más que suficiente, darle apenas un toquecito ahí. Y ahí ya tenemos colocado en el vástago o en el cuerpo del alesómetro, ¿sí? La punta de contacto y acá tenemos el palpador. Y acá viene el reloj comparador. Y ahí está. Bueno, las ventajas con respecto al micrómetro interior, bueno, obviamente es la longitud que uno cubre y sobre todo la exactitud. A mí me gusta mucho el tema del alesómetro porque uno tiene una verdadera magnitud, ya que uno al meter, primero mete medio cruzado
y después va enderezando, haciendo que toque primero la punta de contacto y luego pivotee la punta de contacto sobre digamos, la punta de contacto debe pivotear para que registre el palpador la medida, ¿sí? Cuando uno hace contacto, tiene un mínimo, una medida mínima del máximo, porque uno va moviendo el alesómetro en este sentido hasta que uno llega a la medida de eje, que ahí es el máximo o la medida real, y luego hace este otro movimiento hacia abajo, entonces ahí uno tiene una medida que es un mínimo, o sea, uno ve los incrementos del diámetro en base a cómo uno mueve el palpador. ¿Y cuál es la medida que se toma? Y siempre es el máximo. Uno va evaluando, metiendo el cuerpo del alesómetro por dentro y uno va haciendo este movimiento, ¿sí? Siempre dejando fijo la punta de contacto y moviendo el palpador. El palpador lo que hace es esto, oscilar entre un mínimo y un máximo y otro mínimo. Entonces la medida real es el máximo. Nuevamente, siempre tenemos que tener un medio de comprobación que es un micrómetro. En ambos casos, en todos los casos, ya sea en el micrómetro interior, el micrómetro interior siempre tiene que tener un medio de comparación, sobre todo si son medidas en pulgadas, poner la medida fija acá en pulgadas y testear cómo quedaría, digamos, la lectura en el micrómetro interior. En el caso del alesómetro, lo mismo. En el caso del alesómetro, sobre todo porque uno fija la medida en la escala, ¿sí? Hace girar la carátula, ¿sí? Hasta hacer coincidir el cero, o agrega, por lo general estos instrumentos tienen unas puntitas que se adhieren acá arriba, a la carátula para hacerla coincidir donde nosotros querramos, pero tenemos que tener un medio de control, ya sea la medida que nos provee el cliente o mediante el uso de un micrómetro. Espero que más o menos se haya entendido, fue medio improvisado, esto no es larguísimo de hablar en el caso de los micrómetros y de los alesómetros. Quizás vamos a tener que en algún momento hacer una charlita un poquito más larga y más extensa con respecto a esto, porque es bastante amplio, digamos, el panorama. Por ejemplo, tenemos acá, este es el otro alesómetro que empleo generalmente, este de 18 a 35 milímetros, tiene las puntas de contacto, el reloj comparador y las otras puntas de contacto que van roscadas con los dos suplementos, uno de 0,65 y el otro de 1,30 milímetros, para lograr los rangos o aproximar la medida a la que precisamos, ¿no? Bueno, esta es otra de los instrumentos, quizás para no hacerlo muy extenso, digamos, al video ya que era solamente evaluar algunos de los pros y contras de la medida. Disculpame, Mauro, si se me hizo un poquito largo, pero básicamente el pro y contra va de acuerdo a la longitud de lo que vamos a medir. Por ejemplo, en este caso son 8 milímetros. Me conviene emplear más un micrómetro, ya que un alesómetro, por ejemplo que vendría a ser la medida que se emplearía acá, roba bastante espacio, ¿sí?, con respecto a la abertura o con respecto, digamos, al ancho que uno va a medir. Está muy, muy jugado, digamos, ¿sí?, con respecto a lo que vamos a medir, a la longitud que vamos a medir. Entonces, a veces es más conveniente emplear un micrómetro interior como ¿sí?, ya que este tiene más o menos unos 25 milímetros de profundidad que uno puede llegar a medir, pero en este caso, como son 8 milímetros, uno tiene más certeza o más facilidad para medir que con un alesómetro. Después son exactamente iguales, digamos, me gusta más usar el alesómetro debido a que uno con la carátula, con el reloj comparador, uno tiene una verdadera magnitud de cuánto falta o cuánto te resta hasta llegar a la medida. En cambio el micrómetro es también con la escala graduada, pero uno no aprecia en su verdadera magnitud, en toda la extensión del trabajo, cómo varía el diámetro, si se ha quedado sin filo la herramienta, si ha tenido algún traspié, digamos, en la longitud de la herramienta del material que estamos torneando en el diámetro interior. Son exactamente iguales.
Depende del uso que vos les des y sobre todo el medio de control, llámese micrómetro o herramienta o medida o patrón que nosotros empleemos. Bueno amigos, quiero agradecerles muchísimo por todos los mensajes que mandan, siempre los leo. No quiero que se haga muy largo esto, sino se hace muy largo también para verlo. Espero que les haya gustado, que haber respondido a algunas de las preguntas, y si faltó en algunos casos alguna respuesta un poquito más completa, bueno, vamos a explayarnos un poco más y vamos a completarla o vamos a directamente atacar esa idea o esa pregunta directamente hablando. Por ejemplo, lo que les decía, el tema de lesómetros o el tema de micrómetros, el tema de insertos, son temas extensísimos para charlar. Si no, sería bueno preparar quizás alguna de estas otras charlas que tengamos para hacerlo un poquito más de forma más explayada y más tranquila, ¿no? Muchísimas gracias a todos y bueno, nos estamos viendo en la próxima semana y bueno, el sábado, si todo va lindo, vamos a tener otro videito. Nos vemos, che, que pasan lindo. Chau, chau.